Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? Bueno, bienvenidos a estas lecturas esenciales en vivo, que va a ser un lugar donde vamos a compartir lecturas, reflexiones, podemos interactuar con el chat, si bien reconozco que es un tanto difícil a veces preguntar por el chat, pero bueno, intentaremos responder dentro de las posibilidades, las cuestiones que salgan. Así que bien, bueno, chequeado ya que todo funciona bien. Cualquier cosa me pueden avisar si no me escuchan bien o algo por el estilo. Y la idea es tener varios capítulos de estas lecturas. Es, digamos, un momento de inspiración para todos nosotros, para que podamos encontrar una inspiración en nuestra búsqueda existencial, en la búsqueda de nuestro camino. Sí, así que vamos a ir teniendo varias instancias, varios capítulos, espero, que vamos a transmitir generalmente por YouTube en vivo, para que puedan preguntar en vivo. Vamos a leer un texto y ustedes pueden preguntar. Yo también explicaré cosas según cómo se vaya dando, no va a ser tan estructurada la cosa. Este primer capítulo se lo quería dedicar a un personaje que es uno de los más significativos o importantes, al menos para mí. Esto quizás es una opinión un poco personal, ¿no? Que es Upensky, ¿sí? Fyodor Demianovich Upensky, que es uno de los grandes personajes que han traído el cuarto camino a Occidente, junto con Gurdjieff, ¿no? Siempre hay algún favoritismo con alguno de los personajes. A mí me ha tocado Upensky porque creo que es con el que más afinidad tengo por la tipología. Entonces ha sido muy significativo en mi camino, al igual como lo fueron muchas otras personas y muchos personajes. Pero bueno, el primer capítulo se lo quiero dedicar a él, arrancar con él. Quizás algunas personas que estén viendo esta transmisión, ya sean vivos, se han podido conectarse, o lo van a ver después porque va a quedar grabado para que lo puedan ver las veces que lo necesiten. Quisiera leer un poco lo que es este gran personaje Upensky, ¿no? Entonces acá tengo un fragmento de lo que es la biografía de Upensky. Vamos a leer un poco, ¿sí? No hay ningún problema. Ustedes si desean preguntar algo pueden preguntar. En cualquier momento yo leo el chat. O si quieren luego, más adelante, sugerir algo para leer en vivo, también lo podemos hacer. Siempre y cuando sea algún texto que tenga que ver con alguna tradición, con algo que sea inspirador, ¿no? Obviamente que tengo mis limitaciones. No soy ni René Guénon ni nadie, ningún tradicionalista. Pero bueno, dentro de las posibilidades lo haremos. Así que bueno, vamos a leer un poco de un fragmento autobiográfico antes de empezar la lectura. Esto va a ser una lectura previa a la lectura. Así que dice, Upensky es autobiografía. Fíjense que habla en primera persona. Nací en Moscú, dice Upensky, en 1878. Mis primeros recuerdos están conectados con la casa de mi abuela materna en la calle Pimenovskaya. Mi abuelo murió en 1882. Era un pintor principalmente de retratos y en su juventud un buen pastelista. Más tarde fue pintor de iglesia, lo que significa que tenía un estudio y asumía contratos para pintar cuadros en iglesias o para las iglesias. La pintura de iglesias era una industria especial y los pintores de iglesias era casi una casta especial. Mi abuela era una mujer muy lista. Nunca olvidé las hermosas historias de la vida del viejo Moscú que nos contaba a mí y a mi hermana. Mi madre también fue una pintora y tenía muy buen gusto en literatura rusa y francesa. Mi padre, en el momento que nací, era un oficial de inspección.
le gustaba mucho la música y la pintura, y era un buen matemático. Tenía un interés particular en los problemas de la cuarta dimensión, a la cual dedicó mucho de su tiempo libre. Todos sus escritos se perdieron. También murió cuando yo era muy joven. Fíjense lo que es Ouspensky, lo que es el entorno de su nacimiento. Cuando estudiamos en los talleres, en los grupos, lo que tiene que ver con nuestra esencia y cómo las condiciones bajo las cuales uno nace. ¿No? Fíjense que está completamente rodeado de gente que está relacionada con las artes, las matemáticas, las ciencias, ¿no? La familia no pertenecía a ninguna clase particular y estaba en contacto con todas las clases. Me acuerdo de mí a muy temprana edad. Tengo varias imágenes mentales muy claras de eventos que sucedieron antes de tener 2 años. Antes de 2 años, dice. Desde los 3 años me acuerdo de mí muy claramente. Vemos el nivel de personaje que estamos estudiando, ¿no? Muy poca gente tienen conciencia de sí mismos a los 3 años. Hasta tienen incluso recuerdos de antes de los 2. Cuando tenía unos 6 años, leí 2 libros que me causaron una enorme impresión. A los 6 años leyó 2 libros. Más ha leído, pero bueno. Estos eran El héroe de nuestro tiempo de Lermontov y Memorias de un cazador de Turgenev. Poco después de eso me interesé mucho por la poesía y la pintura. Es decir, leer poesía y mirar cuadros. Hacia los 8 años empecé a sentir un gran interés por las ciencias naturales. En aquella época, todo lo referente a plantas y animales me fascinaba. Hacia los 13 años me interesé en los sueños y consecuentemente en la psicología. A los 16 encontré por primera vez a Nietzsche. Fíjense lo que es este personaje, es algo, no es tan común, podríamos decir, ¿no? Pensemos en los niños que conocemos. A los 13 años se interesó en sueños y en psicología, y a los 16 ya encontró a Nietzsche, algo que es muy difícil de leer a Nietzsche. Si alguna vez han leído a Nietzsche, o sea, es duro. En 1896, cuando tenía 18 años, empecé mis primeros viajes independientes y al mismo tiempo empecé a escribir, a los 18 años. En aquella época tenía inclinaciones muy anárquicas. Imagínense, el día adolescente a full, ¿no? En particular desconfiaba de todas las formas de ciencia académica y tomé la firme decisión de no pasar nunca ningún examen ni tener nunca ninguna graduación. Al mismo tiempo trabajé intensamente en biología, matemáticas y psicología. Estaba muy entusiasmado con la idea de la cuarta dimensión y consiguientemente estaba terriblemente decepcionado con su usual tratamiento científico. Quedé descontento con la ciencia. Sentía que había un callejón sin salida en todas partes. Incluso en las matemáticas. En aquella época solía decir que los profesores estaban matando la ciencia, igual que los sacerdotes estaban matando la religión. Durante varios años estuve en el trabajo periodístico, viajé a Rusia, al lejano este a Europa. En 1905, durante los meses de huelgas y disturbios que acabaron en la insurrección armada de Moscú, escribí una novela basada en la idea de la recurrencia eterna. Es una novela muy interesante, acá no dice el nombre, pero se llama La extraña vida de Iván Osokin. Es un libro muy lindo, muy fácil de leer. En 1907 encontré la literatura teosófica, que estaba prohibida en Rusia. Blavatsky, Olcott, Annie Besant, Sinet, etc. Esta me abrió puertas a un mundo nuevo y más grande.
descubrí la idea del esoterismo. Encontré un posible ángulo para el estudio de la religión y el misticismo. Y recibí un nuevo impulso para el estudio de las dimensiones superiores. En 1908 estuve en Constantinopla, Esmirna, Grecia y Egipto. A principios de 1909, finalmente dejé Moscú y después de esto viví en San Petersburgo. Estudié literatura oculta, hice todo tipo de experimentos psicológicos con métodos de yoga y mágicos. Publiqué varios libros, entre ellos Tertium Organum, y di conferencias públicas sobre el tarot, sobre el superhombre, sobre yogis, etc. En 1913 y en 1914 estuve en Egipto, Ceilán e India y regresé a Rusia poco después del inicio de la guerra. Al principio de 1915 di, primero en San Petersburgo y más tarde en Moscú, varias conferencias públicas sobre mis viajes y mi búsqueda de lo milagroso. Fíjense que este muchacho, digamos que se ha movido, ¿no? Nosotros hoy tenemos, quizás con la tecnología, un acceso mucho más rápido y simple a lo que es el conocimiento. Antiguamente no había nada, o sea, había que irse de viaje, irse a buscar el conocimiento, ¿no? Hoy tenemos todo al alcance de un botón, de un clic, ¿no? Pero bueno, hay tanta información hoy en día que es muy difícil discriminar qué cosas son verdaderas y qué cosas son falsas, y cuánto entretenimiento y pérdida de tiempo hay también, ¿no? O sea, la tecnología es un arma de doble filo. En la primavera de 1915, conocí en Moscú a un extraño hombre que tenía un tipo de escuela filosófica. Este era George Ivanovich Gurdjieff. Él y sus ideas produjeron una gran impresión en mí. Upensky dijo: me di cuenta de que había encontrado un sistema completamente nuevo de pensamiento que sobrepasaba todo lo que había conocido antes. Este sistema, llamado el Cuarto Camino, arrojaba una nueva luz a la psicología y explicaba lo que no había podido comprender antes en las ideas esotéricas y en los principios de escuela. Bien, eso era un poco lo que quería compartir de Upensky para la gente que no conoce su biografía o sus inicios con la enseñanza de lo que ha sido su búsqueda, ¿no? La búsqueda es algo muy importante. Muchas veces uno quiere todo en bandeja de plata, generalmente es así, ¿no? Como es todo en la vida mecánica, quiere todo ya. Ver las cosas servido, ¿no? Es así. Pero vean la cantidad de dificultades que han tenido que sortear personas que han alcanzado niveles bastante elevados de ser, ¿no? O sea, que se han esforzado. Eso es algo que es importante entender en lo que es el autoconocimiento y el camino del despertar. Las cosas, digamos, no es que mando un WhatsApp y ya está todo solucionado, sino que uno debe esforzarse muchísimo en su camino. Muchísimo. Sin esfuerzo uno no llega a ningún lado. Por eso me pareció interesante hablar con Upensky para ver un poco lo que le ha costado a él encontrar el conocimiento y lo que le ha costado luego su camino de evolución y luego la transmisión de las ideas, que son las etapas que generalmente tiene el camino del despertar, ¿no? No es un camino donde uno, bueno, listo, solo para mí y todos los demás que se la aguanten, sino que también tiene un camino de regreso, de compartir las ideas, ¿no? Es una escalera donde todos intentamos subir. Bueno, lo que quería leer hoy, que como les dije, quería empezar por Upensky porque
es uno de los personajes que más me ha impactado personalmente, es una opinión personal. Si bien hay muchos, este ha sido uno de los que más me ha tocado. Entonces quería leer del libro El Cuarto Camino de Upensky, cuando arranca hablando de lo que es el sistema del cuarto camino. Para que me parece interesante este capítulo porque también nos saca un poco de las ilusiones que tenemos de lo que es el cuarto camino, que está quizás a veces muy mezclado con cualquier otra cosa, y también para que podamos entender cuáles son las bases de este camino, de este sendero, ¿sí? Para que le interese. Por supuesto que en otros capítulos leeremos otro tipo de textos, por supuesto, siempre que sean inspiradores para el despertar. Así que bueno, voy a empezar a leer. Si alguien quiere preguntar algo, puede, por supuesto, no hay ningún problema. Ahora o cuando sea que lo ven ahora en vivo o cuando lo estén viendo, porque va a quedar grabado. Entonces dice Upensky: antes de empezar a explicarles de modo general sobre qué trata este sistema, hablando del cuarto camino, y de charlar acerca de nuestros métodos, quiero grabar particularmente en sus mentes que las ideas y principios más importantes del sistema no me pertenecen. Esto es principalmente lo que los hace valiosos, porque si me pertenecieran, serían como todas las otras teorías inventadas por las mentes corrientes, solo darían una visión subjetiva de las cosas. Esto es algo muy importante, es un punto muy importante, que todo este sistema, así como otros sistemas tradicionalistas, tales como, no sé, el hinduismo, el cristianismo, el islam, etcétera, el sufismo, etcétera, hay varios, pertenecen a otro nivel, es como que están mucho más por encima de lo que es el pensamiento ordinario del ser humano, es algo que está muy lejos. No es que el cuarto camino es el sistema de Gurdjieff o de Upensky o de Maurice Nicoll o de algún otro que ande por ahí. No, es algo que pertenece a una mente superior. Eso solamente lo han transmitido. ¿Sí? Muchas veces esto Gurdjieff decía: intente separar el personaje, o sea, el mismo Gurdjieff, de la enseñanza. Son dos cosas separadas. ¿Sí? O sea, el sistema está mucho más por arriba. Las ideas de este sistema, así como las ideas de otras tradiciones, están muy por encima de lo que es un ser humano promedio, lo que es el hombre o la mujer. Es algo que tiene que ser entendido. Entonces, sigo leyendo. Cuando comencé a escribir en 1907 un nuevo modelo de universo, otro libro que es muy impresionante de Upensky, me formulé, como muchas otras personas antes, y desde entonces, que detrás de la superficie de la vida que conocemos hay algo mucho mayor y más importante. Y entonces me dije que hasta que conozcamos más acerca de lo que hay detrás, todo nuestro conocimiento de la vida y de nosotros es realmente desdeñable. Recuerdo una conversación de esa época cuando dije, comillas, si fuera posible aceptar como probado que la conciencia, o como la llamaría ahora, la inteligencia, puede manifestarse aparte del cuerpo físico, podrían probarse muchas otras cosas, solo que no se puede tomarse como probado. Lo que dice Pesquet ahí es si realmente podríamos comprobar, si habría una máquina o un equipo que pueda demostrar que si este es el cuerpo y la conciencia está o puede manifestarse por fuera del cuerpo, las cosas serían muy diferentes. Pero lamentablemente no es tan fácil de comprobar. No hay ningún instrumento de medición ni una máquina inventada por el hombre que pueda medir la conciencia, no existe. Y nunca se va a poder inventar. Por más que inventen la IA, etc., sigue siendo una máquina perfeccionada, pero no deja de ser máquina, no es conciencia. Ya vamos a ir entendiendo lo que es a medida que avancemos lo que es conciencia. Bien, sigo leyendo.
comprendí que eran manifestaciones de la psicología supernormal, como la transferencia del pensamiento, la clarividencia, la posibilidad de conocer el futuro, la retrovisión del pasado, etc., no habían sido probadas. De modo que traté de hallar un método de estudio de estas cosas y trabajé en esa línea durante varios años. Varios años. En ese sentido encontré algunas cosas interesantes, pero los resultados fueron muy fugaces y aunque varios experimentos tuvieron buen éxito, fue casi imposible repetirlos. En el curso de estos experimentos llegué a dos conclusiones, dice Uspensky. Primera, que no conocemos bastante acerca de la psicología ordinaria. No podemos estudiar psicología supernormal, porque no conocemos psicología normal. En segundo término, arribé a la conclusión de que existe cierto conocimiento real, que pueden existir escuelas que conocen exactamente lo que queremos conocer, pero que por alguna razón están ocultas y este conocimiento está oculto. Aparentemente ocultas, ¿no? Muchas veces uno no lo puede ver, no es que esté oculto. No estoy preparado para verlo y no lo veo. O sea, sí, puede estar este vaso, yo lo puedo tener acá, o puede ser que yo no lo pueda ver. De modo que empecé a buscar estas escuelas. Viajé por Europa. Aquí empieza el viaje de Pensky, ¿no? Viajé por Europa, Egipto, India, Ceilán, Turquía y el cercano Oriente. Pero realmente fue más tarde, cuando ya había concluido estos viajes, que encontré en Rusia, durante la guerra, a un grupo de personas que estudiaban cierto sistema originalmente proveniente de las escuelas orientales. Este sistema comenzaba con el estudio de la psicología, exactamente como yo había comprendido que debía empezar. Uspensky realmente ha sido un buscador, igual que fue Bourdieu, igual que fueron otros, por supuesto, no es que ha sido el único. Pero fíjense lo que es la dificultad y el esfuerzo que hay que hacer, ¿no? La idea principal de este sistema que encontró, ¿sí? Cuando se encontró con este grupo de personas que estudiaban un sistema, no entendía bien él qué era. Entonces él dice, la idea principal de este sistema que encontré, esas personas en Rusia, en medio de la guerra, esto sucede en la Primera Guerra Mundial, a principios del año 1900. ¿Sí? La idea principal de este sistema era que no usamos siquiera una pequeña parte de nuestros poderes y fuerzas. Esto es muy loco, ¿no? Por así decirlo, tenemos en nosotros una organización grandísima y finísima, solo que no sabemos cómo usarla, dice Uspensky. En este grupo empleaban ciertas metáforas orientales y me dijeron que tenemos en nosotros una casa grande, llena de bellos muebles, con una biblioteca y muchas otras habitaciones, pero vivimos en el sótano y en la cocina y no podemos salir de allí. Es muy buena la metáfora, esta la voy a volver a leer. En este grupo empleaban ciertas metáforas orientales y me dijeron que tenemos en nosotros una casa grande, como si nosotros, nuestro mundo interno, nuestro mundo invisible, nuestro mundo interior donde realmente vivimos, habría cosas maravillosas, pero uno solamente vive en el sótano, o sea, en un lugar oscuro, con mucha humedad, mugre, generalmente donde uno deja todo lo que está en desuso, porquerías, guardadas en el sótano, ¿no? Generalmente es así. Y en la cocina, ¿no? Todo el resto como si uno tuviera en su interior un gran palacio, y uno solamente conocería del palacio el sótano, los calabozos y la cocina, nada más. Todo lo demás
Si la gente nos habla sobre lo que esta casa tiene, escaleras arriba, no le creemos. O nos burlamos de ella, o a eso lo llamamos superstición, o cuentas de hadas, o fábulas. Se me vino la imagen del mito de la caverna de Platón. No sé si lo habrán leído alguna vez. Si no, lo pueden buscar en YouTube, está también. ¿No? De que hay ciertas personas, o los que no lo conocen, se lo resumo, porque es la misma metáfora, similar a esta. Ciertas personas que están en una caverna viendo frente de una pared sombras que son proyectadas desde atrás sobre personas que tienen encendido un fuego a lo alto, como si fuera la altura de mi cabeza, y le muestran imágenes que se proyectan la sombra contra esa pared, y la gente que está ahí en esa cueva ve esas imágenes y cree que eso es lo único que existe, porque nunca han visto otra cosa. Y si alguna persona logra escapar de ahí, se dice que una persona logró escapar de esa cueva, subió y llegó al sol, vio el sol, y el sol le quemó, lo encandiló, lo veía, era mucha luz, lo dejó ciego hasta que pudo volver en sí y se dio cuenta que ese era el mundo real, ¿no? Donde las cosas, había un árbol, había pájaros, animales, luz verdadera. Cuando él se dio cuenta de toda esa verdad, no es que él se fue y dijo que los demás que estaban en la caverna, digamos, problema de ellos, no hizo eso, sino que volvió a avisarle a las demás personas. ¿Qué fue lo que sucedió? No le creyeron. Algo similar es lo que estamos viendo con la metáfora de la casa, ¿no? Entonces, dice Percy, este sistema puede dividirse en el estudio del mundo sobre ciertos principios nuevos y el estudio del hombre. El estudio del mundo y el estudio del hombre incluyen en sí una suerte de lenguaje especial. Tratamos de usar palabras corrientes, las mismas palabras que empleamos en la conversación ordinaria, pero le asignamos un significado levemente diferente y más preciso. El estudio del mundo, el estudio del universo, se basa en el estudio de algunas leyes fundamentales que, en la ciencia, no son generalmente conocidas o reconocidas. Las dos leyes principales son la ley de 3 y la ley de los 7. Les explicarán después, incluido esto innecesario desde este punto de vista. Es el principio de la escala, principio que no entra en el estudio científico corriente o entra muy poco. O sea, Copes que nos está mostrando principalmente cómo se basa este sistema que no nos pertenece, como ha dicho Gurdjieff, Kripensky y Mauricio también. Entonces, por un lado tenemos el estudio del universo, el estudio del mundo, o sea, el mundo, mi universo, dónde vivo, qué hago en este planeta, ¿no? El Sol, ¿qué es el Sol? ¿Qué son los planetas? ¿Qué relación tenemos con el cosmos? Todo el estudio del cosmos, el lugar donde el ser humano vive, y ese lugar está sujeto a leyes que lo mantienen. Imagínense si el universo va a ser un caos, como muchas veces se dice. Hay montones de leyes que rigen el universo. No podría ser todo al azar y una explosión y listo. O sea, hay montones de leyes, ¿no? Ya la física nos da un montón de leyes, la química, la matemática, la biología, etcétera, etcétera, nos marcan leyes. O sea que hay leyes y órdenes de las cosas, ¿no? Entonces, este camino se basa, por un lado, en el estudio de las leyes y la manutención de todo el cosmos donde el ser humano vive. Y por otro lado está el estudio del hombre. Y Pesky nos dice que el estudio del hombre está estrechamente conectado con la idea de la evolución del hombre. Pero esta deberá entenderse de un modo levemente distinto del corriente.
Por lo común, la palabra evolución aplícase al hombre o a algo más que presuponga una especie de evolución mecánica. Quiero decir que ciertas cosas, por ciertas leyes conocidas o desconocidas, se transforman en otras cosas. Y estas otras cosas se transforman aún en otras cosas, y así sucesivamente, ¿no? Como por ejemplo la teoría de la evolución de Darwin o alguna de esas que hay por ahí que nos han hecho estudiar en los colegios. No está hablando de eso. Cuando nosotros en los caminos de evolución usamos la palabra evolución, no se habla de esa evolución. Pero desde el punto de vista de este sistema, tal evolución no existe. No hablo en general, sino específicamente del hombre. O sea que la evolución es del hombre y de la mujer, por supuesto. La evolución del hombre, si ocurre, solo puede ser el resultado del conocimiento y del esfuerzo. Esto es importantísimo. Luego de decir, la evolución del hombre y de la mujer, si ocurre, solo puede ser el resultado del conocimiento y del esfuerzo. Mientras el hombre o la mujer solo conozca lo que puede conocer del mundo corriente, para él no hay evolución ni lo hubo jamás. ¿Sí? O sea que para las personas, sean hombres o mujeres, no importa, no solamente conozcamos lo que es el mundo corriente, lo que nos envíen a través de pantallas, llamada televisión fija o televisión móvil, ¿no? Lo que englobaría, para resumir, redes sociales. Si solamente conozco eso, no hay evolución para mí. No tengo un conocimiento verdadero que me pueda llevar a algún lado. Solamente todo eso nos hace girar y perseguirnos la cola como un perro. En este sistema, dice Upensky, el estudio serio comienza con el estudio de la psicología, es decir, con el estudio de uno mismo. Porque la psicología no puede estudiarse como ocurre con la astronomía fuera de uno mismo. El hombre tiene que estudiarse, la mujer tiene que estudiarse. Cuando me dijeron eso, de inmediato advertí que no tenemos método alguno de estudio de nosotros mismos. Y ya poseemos muchas ideas equivocadas acerca de nosotros mismos. De modo que comprendí que debemos librarnos de las ideas equivocadas acerca de nosotros y al mismo tiempo encontrar los métodos para estudiarlos. Acá Upensky está marcando dos cosas importantes, importantísimas. Es que debemos liberarnos de las ideas equivocadas de nosotros mismos, o sea, de todo lo que creemos que somos, que tenemos, que no tenemos, ¿sí? Y al mismo tiempo encontrar un método de estudio. O sea, ¿qué hago? No tengo ni idea qué hacer, no necesito un método. Necesito una forma de estudiarme a mí mismo. Si no, esto es muy difícil y los hechos lo muestran. Veamos cómo vivimos, cómo vive el ser humano. Eso ya nos podemos dar cuenta de que no va la cosa. O sea, los hechos lo muestran. Por más que podamos hablar y decir lo que queramos, está todo bien. Pero los hechos son los hechos y los hechos marcan que no hay ninguna evolución. Vivimos como salvajes, matándonos los unos a los otros, ¿no? Entonces, dice Upensky, tal vez comprende qué difícil es definir lo que significa psicología. Hay tantos significados atribuidos a las mismas palabras en los diferentes sistemas que es difícil tener una definición general, dice Upensky. De modo que empezamos definiendo a la psicología como el estudio de uno mismo. Ustedes tienen que aprender ciertos métodos y principios y de acuerdo con estos principios y usando estos métodos, tratarán de verse desde un nuevo punto de vista, verse a sí mismo desde una nueva perspectiva, ¿sí? O un nuevo punto de vista. Si empezamos a estudiarnos, con lo primero que tropezamos es con una palabra que usamos más que cualquier otra. Quizás algunos de ustedes se den cuenta.
Y es la palabra yo. La palabra yo. Menos que mucha gente dice, no porque yo, y se toca el pecho. Decimos, yo hago, yo estoy sentado, yo siento, yo gusto, yo no gusto, etc. Yo. Esta es nuestra principal ilusión, pues el principal error que cometemos acerca de nosotros mismos es considerarnos uno solo. Siempre hablamos de nosotros como yo y suponemos que nos referimos a la misma cosa todo el tiempo, cuando en realidad estamos divididos en centenares de yoes, que acá aparece una palabra extraña, yoes diferentes. En un momento en que digo yo, habla una parte de mí. En otro momento que digo yo, habla otro yo. Muy distinto. No sabemos que no tenemos un solo yo, sino muchos yoes diferentes, conectados con nuestros sentimientos y deseos. Y que no tenemos un yo controlador. Estos yoes cambian todo el tiempo. Uno suprime al otro, uno reemplaza al otro, y toda esta lucha compone nuestra vida interior. Viene uno, está un momento, se va, viene otro, está un momento, se va, viene otro, está un momento y se va, viene otro, está un momento y se va. Y cada vez que está actuando en nosotros un yo activo, digo yo, como si fuera todo yo, uno, cuando en realidad es solamente un pequeño fragmento de esto de nuestra gran psicología o mundo yoes. Los yoes que vemos en nosotros se dividen en varios grupos. Algunos de estos grupos son legítimos, pertenecen a las divisiones correctas del hombre y de la mujer, y algunos de ellos son absolutamente artificiales y creados por el conocimiento insuficiente y por ciertas ideas imaginarias que el hombre tiene acerca de sí mismo. Para empezar a estudiarse es necesario estudiar los métodos de observación de sí. Por eso, a su vez, debe basarse en cierta comprensión de las divisiones de nuestras funciones. Nuestra idea corriente de estas divisiones es muy equivocada. Conocemos la diferencia entre las funciones intelectuales y emocionales. Por ejemplo, cuando discutimos cosas, pensamos sobre ellas, las comparamos, inventamos explicaciones o hallamos explicaciones reales. Todo eso es trabajo intelectual. Mientras que el amor, el odio, el recelo, etc., son emocionales. Pero muy a menudo, cuando tratamos de observarnos, mezclamos incluso las funciones intelectuales y emocionales. Cuando realmente sentimos, a eso lo llamamos pensar. Y cuando pensamos, a eso lo llamamos sentir. Pero en el curso del estudio aprenderemos de qué modo aquellos difieren. Por ejemplo, hay una enorme diferencia en velocidad, pero después hablaremos más sobre ello. Acá Opensky nos marca una clave que tiene que ver con la velocidad en el intelecto y la emoción. O sea que la velocidad me puede hacer saber qué función predomina en un momento. Entonces, ves que acá nos marca, por un lado, la forma de darnos cuenta cuál es la función que se está usando y luego que generalmente nosotros, o sea, los seres humanos, confundimos sentimientos con pensamientos o intelecto con emociones.
Muchas veces uno cree que está sintiendo algo cuando lo está pensando, o cuando uno está sintiendo algo cree que es un pensamiento del ser humano, y es el origen de muchos errores en las relaciones, generalmente, y en las comunicaciones con las personas. Cuando una persona muchas veces está diciendo algo o transmitiendo algo desde un punto de vista emocional o afectivo, y la otra persona está recibiéndolo desde el punto de vista intelectual, entonces las personas no se entienden. Algo que pasa generalmente en las parejas, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Luego hay otras dos funciones que ningún sistema de psicología binaria divide ni entiende del modo correcto: la función instintiva y la función motora. Instintivo se refiere al trabajo interior del organismo. Por ejemplo, la digestión de la comida, el latido del corazón, la respiración, ¿sí? La circulación de la sangre, etc. Son funciones instintivas, lo dice Pensky. A la función instintiva pertenecen también los sentidos ordinarios: vista, oído, olfato, gusto, tacto, sensación del frío, calor. Todo eso pertenece a la función instinto, ¿sí? O sea que aquí ya nos está hablando de tres funciones, ¿no? Intelecto, emoción, y ahora está hablando de una tercera que es el instinto. De los movimientos externos, dice Pensky, solo los reflejos simples pertenecen a la función instintiva, porque los reflejos más complicados pertenecen a la función motora. Es muy fácil distinguir entre las funciones instintivas y motoras. No tenemos que aprender nada que pertenezca a la función instintiva. Nacemos con la capacidad de usar todas las funciones instintivas. Por ejemplo, yo no tengo que aprender a hacer que mi corazón lata, ni que mi respiración no se produzca, que el diafragma sube y baja, que se controle los niveles de azúcar, de presión, etcétera, dentro del cuerpo, ni a usar la vista, ni a oler, ni a escuchar. Son funciones que son innatas en el ser humano, ¿no? Me las da la naturaleza, Tomás. Todo esto. ¿Sí? Ahora, las funciones son motoras, y ahora metemos acá la cuarta función: intelecto, emoción, instinto, y ahora motora, motricidad. Dice, las funciones motoras han de aprenderse en su totalidad, o sea que son aprendidas. Un niño aprende a caminar, a escribir, ¿no? A correr, a jugar al fútbol, a jugar a las escondidas, escondidillas. Todo eso son de la bicicleta, funciones motoras. A tocar un piano, a tocar un instrumento musical. Hay una grandísima diferencia entre ambas funciones, puesto que no hay nada inherente a las funciones motoras y las funciones instintivas son todas inherentes. De modo que, al observarse, primero de todo es necesario dividir estas cuatro funciones y clasificar de inmediato todo lo que observen diciendo: esto es una función intelectual, esto es una función emocional, etc. Acá empieza Pensky a mostrarnos lo que es el método de trabajo sobre sí, ¿no? El método de estudio. Tengo un conocimiento dado por el sistema del cuarto camino, y luego cómo utilizo ese sistema, ese conocimiento, para aplicármelo a mí mismo, y de cómo me estudio a mí mismo. Ven que es muy necesario estudiar un método. Esas son las cosas que se estudian en los talleres y en los cursos del cuarto camino. Lleva su tiempo, esto es cierto. Si practican esta observación durante algún tiempo, podrán notar algunas cosas extrañas. Por ejemplo, descubrirán que lo realmente difícil de observar es que ustedes se olvidan de ello. Fíjense qué loco es esto, ¿no?
Chopin dice, bueno, ok, si usted quiere observarse, bueno, intente observarse. Lo primero que se va a dar cuenta es que, uy, me olvidé de observarme, ¿no? Empiezan observando, dice Pensky, y sus emociones se conectan con algún género de pensamiento y olvidan observarse. Además, luego de un tiempo, si continúan con este esfuerzo de observar, es una nueva función no utilizada, del mismo modo en la vida corriente, ustedes advertirán otra cosa interesante, que por lo general no se recuerdan. Ya tenemos otra de las grandes ideas de este sistema, es que no nos recordamos a nosotros mismos. Esto ya acá empieza a ponerse un tanto extraño, ¿no? Seguramente en este momento que estamos diciendo esto y diciendo recordarse a sí mismo, estar presente, uno venga sobre sí. En este momento seguramente estás viniendo sobre vos y estás recordándote a uno. Pero luego un rato uno, esa conciencia es como que se fuma. Menos que la llame. La conciencia es algo muy extraño. Entonces, Pensky dice, si pudieran estar conscientes de sí todo el tiempo, entonces podrían observar todo el tiempo. En cualquier caso, tanto tiempo como gusten. Pero, debido a que no pueden recordarse, no pueden concentrarse. Y aquí porque tendrán que admitir que no tienen voluntad. Si pudieran recordarse, tendrían voluntad y podrían hacer lo que quisieran. Pero no pueden recordarse, no pueden ser conscientes de sí. De modo tal que no tienen voluntad. A veces pueden tener voluntad por breve tiempo, pero aquello se convierte en otra cosa y lo olvidan. Capite está diciendo muchas cosas. ¿Sí? Puede parecer medio trabalengua, esto lleva tiempo, uno necesita tiempo de procesamiento de las ideas. Voy a leer de vuelta esta parte porque es interesante. Después que dice, si pudieran recordarse, tendrían voluntad y podrían hacer lo que quisieran, pero no pueden recordarse, no pueden ser conscientes de sí, de modo tal que no tienen voluntad. A veces pueden tener voluntad por breve tiempo, pero aquello se convierte en otra cosa y la olvidan. Esta es la situación, dice Pensky, el estado del ser humano, el estado desde el cual tenemos que comenzar a estudiarnos. Es lo que hay, podemos decir, con otras palabras, ¿no? Es lo que hay, es lo que tenemos. El estado del olvido no es solamente olvidarse las llaves, o olvidarse el paraguas, o me olvidé de mandarte un WhatsApp, o me olvidé de decirte feliz cumpleaños. No es el olvido de sí mismo, uno se olvida de sí mismo. Eso es algo terrible. Pero bueno, es en la situación bajo la cual nos encontramos. Estamos tratando de ver con qué método puedo hacer que pueda empezar a recordarme a mí mismo para tener conciencia de mí, para poder tener voluntad y poder hacer y tener la vida que deseo, ¿no? Entonces dice Penck, esta es la situación, el estado del ser, el estado desde el cual tenemos que comenzar a estudiar, no hay otra. Pero muy pronto, si ustedes continúan, llegarán a la conclusión de que casi desde que empiezan a estudiarse, tienen que corregir en sí mismos ciertas cosas que no son correctas, ordenar ciertas cosas que no están en sus sitios correctos. El sistema tiene una explicación para esto. Estamos hechos de tal modo que podemos vivir en 4 estados de conciencia. Y acá aparece algo que es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados de la vida mecánica. El sistema del cuarto camino dice que el ser humano tiene 4 estados de conciencia. Vieron que hace un rato, o sea, había una analogía con lo que es una casa o un palacio, donde nosotros vivimos en el sótano y en la cocina. Todo lo demás
no se conoce. Algo similar va a ocurrir ahora con los estados de conciencia, ¿no? Entonces, dice, estamos hechos de tal modo que podemos vivir en 4 estados de conciencia, pero, tales como somos, usamos solo 2. Uno cuando estamos dormidos en una cama, por ejemplo, generalmente dormimos en la cama, y el otro cuando estamos en lo que llamamos despiertos, o parados, podemos decir, caminantes. Es decir, el estado actual, en el estado que estamos nosotros en este preciso momento. Cuando podemos charlar, por ejemplo, como esta charla, escuchar, leer, escribir, etc. Pero esto son solo 2 de los 4 estados posibles, 2 de 4, dice Penske. El tercer estado de conciencia es muy extraño. Si la gente no se explica qué es el tercer estado de conciencia, empezamos a pensar que lo tenemos. El tercer estado puede llamarse conciencia de sí. Y la mayoría de la gente, si se le pregunta, dice, somos ciertamente conscientes, yo soy consciente, ¿no? Es una respuesta típica. Generalmente la gente habla de sí como que está consciente. Pueden observarlo en las demás personas, incluso en uno mismo. Requiere ese tiempo suficiente o esfuerzos de observación, dice Pensky, repetidos y frecuentes, antes que realmente reconozcamos el hecho de que no somos conscientes, que somos conscientes solo potencialmente. O sea que podemos ser conscientes si estudiamos, si trabajamos con los métodos, y ahí recién está la posibilidad de ser consciente, más no antes. O sea que soy potencialmente consciente por ser un ser humano, pero hoy no soy consciente. Y esto lleva mucho tiempo de ser aceptado. Uno no lo acepta. ¿Qué me vienen a decir a mí que no estoy consciente? No, es lo primero que... Esto están todos locos, es lo primero que uno va a pensar. O puedo aceptarla, sí, bueno, sí. Y a los 2 minutos ya me creo consciente otra vez. Esto es así. Puede parecer un poco exagerado, pero cuando uno tiene ya cierto tiempo en el estudio de sí, siempre es así. Siempre creemos que somos conscientes. Entonces, ¿usted qué dice? Si nos preguntan, decimos, o sea, si me preguntan si soy consciente, sí lo soy, obviamente. Por ese momento lo somos, pero en el momento siguiente cesamos de recordar y no somos conscientes. De modo que, en el proceso de observación de sí, comprendemos que no estamos en el tercer estado de conciencia, que vivimos solo en 2. Vivimos en el estado de sueño o en estado de vigilia, lo cual, en el sistema, llámase conciencia relativa. El cuarto estado, que se llama conciencia objetiva, que sería el último estado potencialmente posible para el hombre, es inaccesible para nosotros, porque solo puede alcanzarse a través de la conciencia de sí. Es decir, primero convirtiéndose en consciente de uno mismo, de manera que mucho después podemos disponernos a alcanzar el estado objetivo de la conciencia. Y ese sería el último escalón, como conocer todo mi palacio. De modo que, al mismo tiempo que la observación de sí, tratamos de ser conscientes de nosotros, reteniendo la sensación de yo estoy aquí, nada más, dice Pensky. Voy a hablar de modo que, al mismo tiempo que la observación de sí, tratamos de ser conscientes de nosotros, reteniendo la sensación de yo estoy aquí, no más. Y este es el hecho que se le escapó, sin la mínima excepción, a toda la psicología occidental. ¿Sí? Aunque muchas personas se aproximaron muchísimo a él, no reconocieron la importancia de este hecho y no comprendieron que el estado del hombre, como este es, puede ser cambiado, que el hombre puede recordarse si lo intenta durante largo
tiempo. El hombre puede y la mujer puede recordarse si lo intenta durante largo tiempo. Esta no es una cuestión de un día o un mes. Es un estudio muy prolongado y un estudio de cómo suprimir obstáculos. Porque no nos recordamos, no somos conscientes de nosotros debido a muchas funciones equivocadas de nuestra máquina, y todas estas funciones han de corregirse y ajustarse. Cuando la mayoría de estas funciones es ajustada, estos periodos de recuerdo de sí se tornarán cada vez más largos. Y si llegan a ser lo suficientemente largos, adquiriremos las dos nuevas funciones. La conciencia de sí, que es el tercer estado de conciencia, adquirimos una función que se llama la emocional superior. Aunque igualmente es intelectual, porque en este nivel no hay diferencia entre intelectual y emocional, tal como existe en el nivel corriente, dice Prince. Cuando llegamos al estado de conciencia objetiva, adquirimos otra función que se llama la mental superior o intelectual superior. Los fenómenos de lo que llamo psicología supernormal pertenecen a estas dos funciones. ¿Y aquí por qué? Cuando realicé aquellos experimentos hace 25 años, llegué a la conclusión de que el trabajo experimental es imposible. Que no es una cuestión de experimentación, sino de cambio del propio estado de conciencia. Kopensky nos da una idea de lo que tiene que ver con todo lo que son los efectos o fenómenos paranormales. Tienen que ver con conectarse con partes nuestras que están fuera de uso o que al momento las tenemos vedadas por estar en un estado muy bajo de conciencia, generalmente en el primero o el segundo. Para poder tener acceso a las funciones superiores o a las partes del gran palacio interior más elevadas, así como la torre, por ejemplo, o algo de eso, debería poder controlar la conciencia de sí, que es el tercer estado de conciencia, o un poco más el cuarto estado de conciencia objetiva o absoluta, como muchas veces se les suele decir. Bien, ¿qué dice? Acabo de darle algunas ideas generales. Ahora traten de decirme lo que no desean que les explique mejor, dice Prince. Traten de formular cualquier pregunta que les guste, ya sea en relación con lo que dije o con sus propios problemas. De este modo será más fácil empezar. Este libro, eso fue toda una introducción de una charla de Pensky. El libro El Cuarto Camino es un libro muy interesante y tiene todas tipo preguntas y respuestas que le han hecho a Pensky cuando él estaba en su grupo de trabajo, ¿no? Y ahora acá empieza algunas preguntas. Por ejemplo, vamos a leer algunas. Ya estamos alcanzando la hora del vivo. Ustedes quieren preguntar algo también pueden, ¿no? Voy a leer algunas preguntas que están acá en el libro. Primera pregunta. Para alcanzar el estado superior de conciencia, ¿es necesario estar permanentemente consciente de uno mismo? Pregunta una persona, ¿no? Que estaba escuchando a Pensky. Pensky dice, no podemos hacer eso. De modo que no es cuestión de estar permanentemente consciente. Solo podemos charlar ahora sobre el comienzo. Debemos estudiarnos en conexión con esta división de las diferentes funciones cuando podemos, cuando nos acordamos de hacerlo. Porque en esto dependemos de la oportunidad. Cuando recordamos, debemos tratar de ser conscientes de nosotros mismos. Eso es todo lo que podemos hacer. Es muy interesante lo que dice Pensky acá. Cuando yo puedo recordarme, tengo la oportunidad de hacerlo. Cuando no me recuerdo, no puedo hacer nada. Esta es una
de las grandes realidades del camino de la evolución, que uno se olvida. Es algo que hablamos constantemente en los grupos, de cómo hacer para recordarme a mí mismo y recordar que tengo que hacer trabajo, ¿no? Porque generalmente me olvido, porque el estado bajo el cual vivimos nosotros hoy es el estado del olvido total. No solamente el olvido de me olvidé la llave, repito, me olvidé de preparar la comida, son las 12 de la noche. No solamente me olvidé de eso, que son cosas del nivel de la vida mecánica, sino que también me olvido de recordarme a mí mismo, me olvido de mí, por tanto me olvido de observarme. Entonces, si me recordé, tuve la suerte de recordarme, vas a saber por qué, debo hacer el esfuerzo de observarme, es lo que plantea Opensky a esta persona que tenía esta inquietud, ¿no? ¿Cómo hago para ser más consciente de mí mismo? Podríamos decir, aprovechar las oportunidades. Cuando está la oportunidad debo aprovecharla. ¿Puedo desaprovecharla? Sí. Si tengo sed y tengo un vaso de agua acá, puedo aprovechar la oportunidad, ya que tengo el vaso de agua, tengo sed, me la tomo, ¿no? Puedo no aprovecharla y no tomar porque digo, nada, mejor me voy a mandar un par de WhatsApp, qué sé yo, estoy inventando algo. Pero algo así es lo que es nuestra situación, ¿no? Otra pregunta, ¿hay que poder ser conscientes de las propias funciones instintivas? Recordemos que las funciones instintivas son las funciones internas del cuerpo, ¿sí? Circulación, respiración, ritmo cardíaco, reflejos, etc. Solo de los sentidos, dice Beck. El trabajo instintivo interior no necesita volverse consciente, ¿sí? Ya funciona bien nuestro cuerpo. Si no tengo que ir a ajustar el sistema eléctrico, bueno, ya está. Es consciente por sí, dice Beck, independientemente de la función intelectual. Y no hay necesidad de acrecentar esto. Debemos tratar de volvernos conscientes de nosotros mismos, cómo nos vemos, no de nuestras funciones interiores. Después de algún tiempo, podemos volvernos conscientes de ciertas funciones interiores de las que es útil ser conscientes, pero no todavía. Advierta que no adquirimos sentimientos nuevos, solo clasificamos mejor nuestras impresiones corrientes, de las cosas corrientes que obtenemos de la vida, de la gente, de todo. Otra pregunta, ¿sería correcto decir que cuando aprendemos algo, como conducir un vehículo, la función intelectual le dice a la motora qué hacer y que cuando es eficiente, la función motora trabaja por sí misma? Absolutamente exacto, le dice Spencer. Usted puede observar muchas cosas como esa. Uno aprende a través de la función intelectual. Es muy interesante esto. Nosotros generalmente cuando aprendemos algo nuevo, usamos lo que es el centro intelectual o la función intelectual para el aprendizaje, ¿no? No se esfuerza y me cuesta aprender esto, ¿no? Me cuesta aprender a conducir, por ejemplo, un automóvil, o conducir, qué sé yo, no sé, una bicicleta o algo que tuvimos, o aprender a utilizar alguna herramienta, o aprender a tocar un piano o una guitarra. Me cuesta, tengo que aprender a leer la música, tengo que aprender cómo son las escalas, las octavas del piano, etcétera, los acordes, cómo se ponen los dedos, por ejemplo, en una guitarra. Todo eso es trabajo intelectual. Si yo me sigo esforzando, el intelecto le empieza a enseñar al centro motor cómo debe moverse. Y el centro motor, que es el centro o el personaje o la función correcta para la función motora, una vez que aprende, va solo. Si no, ¿cómo hacen esas personas para tocar el piano como lo tocan? O tocar la guitarra tan bien y tan rápido, sin pensar, no hay pensamiento ahí, es todo un centro motor, igual que conducir un auto, ¿sí? O sea que hay una transferencia de funciones. Otra pregunta, ¿cuán importante es el conocimiento ganado mediante observación de nuestras acciones físicas? ¿Este es meramente un ejercicio de observar nuestras mentes? No, y siempre es importantísimo porque
mezclamos muchas cosas y no sabemos las causas de muchas cosas. Podemos entender las causas solo mediante constante observación durante largo tiempo. O sea que para poder entender las cosas nosotros necesitamos observarnos largo tiempo. No es que con solamente una observación de 2 segundos yo ya entendí todo. O sea, necesito muchas observaciones, muchas muestras en un lapso considerable de tiempo, como si fuera, vieron, cuando se hacen los censos, ¿no? Se toman muestras de montones de personas, para decir, bueno, la población esta es así, la gente vive en estas condiciones, tiene estas ideologías, estos pensamientos, etcétera, etcétera. Yo tuve muchas muestras de lo que es una población y tuve una muestra significativa, representativa, como se dice en estadística, y analizo. Algo acá sería el tema de la observación para hacer el conocimiento de sí, ¿no? ¿Podemos recibir instrucción sobre cómo trabajar sobre cada una de las 4 funciones? Después que dice, les será explicado todo, pero por ahora y durante largo tiempo, solo podrá observar. Otra pregunta, ¿sería un ejemplo de los diferentes yoes trabajando? Cuando uno se acuesta tarde y decide cabalmente acostarse temprano la noche siguiente, y cuando ésta llega, actúa de otro modo. Típico, ¿no? Correcto. Un yo decide y otro tiene que hacerlo, ¿no? Seguramente a más de uno de nosotros nos ha pasado de decidir que vamos a hacer algo y luego no lo hacemos, ¿no? Digo, por ejemplo, es sábado, mañana va a ser domingo, mañana me levanto temprano. Estoy completamente convencido de que mañana yo me voy a levantar temprano. 6 de la mañana, imagínense, 6 a.m. Llega el domingo, ya el despertador a las 6, lo apago, sigo durmiendo hasta el mediodía. No pude levantarme, ¿qué crees? Estoy cansado. Otro yo está en ese momento. No es el mismo que ha decidido el sábado a esta hora, por este caso son las 11:10 casi, de la mañana, al menos en Argentina. Y el yo del domingo a la mañana era otro. Y le importaba 3 pepinos levantarse temprano, ¿no? Vieron que mucha gente dice, bueno, sí, mañana te voy a visitar. Nunca aparece. O te voy a llevar esa plata que me prestaste. Nunca me la traes. Es porque un yo promete y luego otro yo que habita dentro de nuestra psicología debe responder a eso que ha prometido en el anterior. No tiene ni idea, porque un yo con otro yo generalmente están desconectados. Serían como personas que viven en una gran ciudad que nunca se vieron. Cada una piensa como piensa. Algo así se podría hacer una analogía con lo que es el mundo yoes de nuestra psicología. Bueno, creo que hemos dado una buena lectura de lo que es nuestro querido Prensky. Vamos a ir sugiriendo otras lecturas. El que desee mandar algún texto o sugerir texto para leer y si quieren para reflexionar, es bienvenido siempre por mensaje o directamente por privado, mail, no hay ningún problema. Si no, seguiremos viendo textos que sean siempre, que nos lleven a un trabajo personal, a una inspiración, o un anhelo del despertar, de llenar un espacio que evidentemente todavía no lo ha llenado nada de la vida mecánica, ¿no? Generalmente el ser humano vive una vida de persecución de deseos, observen la vida del ser humano. Bueno, ahora quiero esto, ya lo tengo, no sé, quiero este River, ya tengo el River. No, ya tiene un menos, ya me cansó, ahora quiero el otro, la versión 20,2. Ahora quiero, no sé, un esposo más joven, más lindo, o ahora quiero una computadora más rápida. Ahora tengo 2 pares de zapatos, me hace falta otro más. Y no, son ejemplos solamente lo que estoy diciendo, ¿no? Pero generalmente nosotros vivimos en una constante persecución de deseos
Y cuando ese deseo es satisfecho, ya tengo esto, ya no me interesa. Me da exactamente lo mismo. Ya lo tengo. Cuando en la vida mecánica satisfacemos nuestros deseos, los mismos valen cero. No valen nada. Pueden creerme o no, ustedes lo pueden observar. Es para observar cómo vive el ser humano. Si no, no estaría Elon Musk queriendo vender terrenos en Marte. O sea, ya más locura que eso. O sea que no, es infinito. Como ya loteé en todo Marte, bueno, ahora vamos a lotear terrenos en Júpiter. Y siempre quiero otra cosa, y siempre estamos buscando llenar con cosas materiales algo que no se llena con eso. Por eso siempre, cuando obtengo lo que tanto deseo, digo, si tengo eso, voy a ser feliz. Veo que mucha gente lo dice. Incluso quizá alguno de nosotros también lo dijo, ¿no? Si tengo eso, voy a ser feliz. Cuando lo tengo, no, ya está, ya pasó. Y luego otra cosa, porque es como que eso no llena ese espacio que es nuestra alma. O sea, nuestra alma necesita otra clase de alimento. Y ese alimento tiene que ver con empezar a vivir una vida más natural y más real. ¿Cómo hacerlo? No es tan fácil, ¿no? Pero nosotros hemos vivido una vida equivocada durante la edad y todos los años que tengamos de edad. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200, 500 años, lo que tengamos de edad, es la cantidad de años de vida equivocada. Entonces, volver a una vida verdadera y esencial, con lo que realmente somos, lleva tiempo y se necesitan los métodos de trabajo sobre sí. No hay otra. Bueno, gracias a todos los que saludaron, para los que tuvieron la paciencia de estar en este live, que lo he grabado. Les dejaré también los saludos. Y gracias por todo. Nos veremos en la próxima, en el capítulo 2. Próximamente anunciaré cuándo será. Muchas gracias por todo. Hasta luego.